Mi compañero, el Espíritu Santo, capítulo 5. Los creyentes y el Espíritu Santo. Nadie puede llamarse salvo si no ha recibido en su corazón la palabra de Dios y el sello del Espíritu Santo. Aún después de ser salvo, el ser humano no puede tener una vida de fe continuamente victoriosa, en permanente crecimiento, a menos que siga creciendo en la palabra por medio del ministerio del Espíritu Santo. Muchos creyentes tienen una vaga idea de que la salvación solo viene a nosotros cuando nacemos de nuevo al recibir el Evangelio que alguien nos presenta en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, después de esto, tratan de continuar su vida de fe por medio de su propia fuerza de voluntad y sus esfuerzos humanos. Sufren una verdadera agonía porque no hacen el bien que quieren hacer y en cambio hacen el mal que no quisieran hacer. Al final sus suspiros y gemidos son como los de Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Nuestro Señor prometió una y otra vez que les enviaría a los creyentes el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Juan 14:16. El Espíritu vendría para ayudarnos en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Tal como lo prometió 7 semanas después de su resurrección, Jesús envió a la tierra al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Cómo cuida el Espíritu Santo de los creyentes que han nacido de nuevo por medio de la palabra y de Él mismo? Nos trae santidad y nos ayuda en nuestras debilidades. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8:26. Cualquier creyente admitirá que tiene que enfrentarse seriamente con el problema del pecado con verdadera agonía después de haber creído en el Señor Jesús. En el pasado, cuando éramos no creyentes, vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2:3. Entonces, no nos sentíamos culpables, aunque vivíamos en pecado. ¿Por qué? Porque el alma estaba muerta ante Dios. En cambio, cuando recibimos vida eterna, el pecado se convierte en un problema para nosotros. Así llegamos a hacernos preguntas como estas. ¿Acaso no tengo más remedio que caer repetidamente en pecado, aún después de ser salvo? ¿Es que no tengo el poder necesario para vencer al pecado? Romanos 7 y 8 tratan estos temas. En Romanos 6 se nos enseña acerca del cambio fundamental que se produce en una persona cuando cree en Jesucristo. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 3, 7. Qué noticia tan bendita y maravillosa es esta. Sin embargo, la gente pregunta, ¿qué debo hacer para experimentar esta bendición? La respuesta es sencilla. Todos creemos y sabemos que hemos recibido la remisión de los pecados y la salvación
por la gracia de Dios. ¿Qué significa esta gracia? La gracia significa que Dios obra personalmente a nuestro favor. Si tratáramos de salvarnos a nosotros mismos o de ayudar a Dios a salvarnos, eso no sería gracia. Gracia quiere decir que recibimos por fe lo que Dios, por su parte, ha realizado a favor nuestro. La persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal es totalmente distinta de la que solo ha aceptado el sistema religioso del cristianismo, los ritos religiosos o unas normas de moral. Por medio de Jesucristo, la persona vieja ha sido crucificada, muerta. El hombre maldito, paria, corrupto y caído que se originó a partir del primer Adán ha sido sepultado. Por medio de Cristo y con Cristo, nuestro último Adán, ha surgido a la vida nueva una persona también nueva. Esta verdad no termina como una teoría. Tan seguro como que yo nací a este mundo en la misma situación que el primer hijo de Adán, también Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó en este mundo, donde vivió 33 años. Tal como Él fue crucificado, yo también fui crucificado y sepultado. Surgí de nuevo, como nueva criatura, por el poder de su resurrección. Todos cuantos creemos en Jesucristo, lo hemos experimentado. La Biblia nos ordena también que cambiemos de actitudes y de maneras de pensar. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Tenemos que creer que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Se preguntará por qué Pablo agoniza aún en Romanos 7 con la cuestión del pecado, siendo así que en el capítulo 6 habla de haber muerto por medio de Cristo, haber sido sepultado y después haber resucitado como hombre nuevo y justo. La razón es sencilla. Después de morir al hombre viejo y resucitar al nuevo, éste depende totalmente del poder y los méritos de Cristo. Sin embargo, por no comprender realmente su estado regenerado, cae de nuevo en las ataduras. Muchos creyentes no se dan cuenta de que así como no teníamos poder para hacer lo que es justo cuando nos hallábamos en pecado, también después de haber nacido de nuevo, carecemos de poder en nosotros mismos para alcanzar la justicia y la santidad. Cuando comenzamos a creer que podemos ser justos y santos gracias a nuestro propio esfuerzo, probamos la amarga copa de la derrota. Los descendientes de Adán han seguido aferrados a la idea de que podía hacerlo todo él solo, y así lo haría. Sin embargo, en realidad han estado sirviendo al diablo como esclavos, arrastrándose en la derrota. Eran ciegos, no salen de su desilusión para poner toda su confianza en Dios. Convencidos de que se pueden acarrear a sí mismos la salvación y la santidad, sufren la derrota sencillamente porque no son capaces de controlar sus apetitos pecaminosos. Me imagino al creyente de Romanos 7 peleando una batalla sangrienta contra dificultades gigantescas para llevar una vida justa y santa, tratando de guardar la ley, pero engañado por el sutil demonio del yo. Está tan centrado en sí mismo que usa el pronombre de primera persona 40 veces en este capítulo solamente. ¡Qué persona tan orgullosa! Con todo, al final, la palabra de Dios nos hace darnos cuenta de una clara verdad. Es imposible que podamos vencer solos nuestros pecados. El escritor termina diciendo, miserable de mí.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. La respuesta a esta pregunta es sencilla, aunque con frecuencia solo se llega a comprender después de fuertes pruebas. Así como la salvación nos llega únicamente cuando confiamos en los méritos del Señor, también la vida de justicia y santidad aparece solo cuando nos apoyamos en el poder del Señor resucitado que habita dentro de los creyentes. En Romanos 8, el apóstol expresa con claridad la respuesta a su propia pregunta: ¿quién me librará? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1, 2. Pablo nos está diciendo que la victoria es de los que no luchan en el ámbito de sus propios esfuerzos. Los que hemos recibido nueva vida en Jesús, quien ha aplastado al pecado, la muerte, el demonio y la maldición, debemos confiar plenamente en Él, que es vida, justicia y santidad. Cuando hagamos de Él nuestra justicia y santidad personal, la ley del Espíritu de vida, que se nos revela y se nos da por medio de Él, nos libera por completo de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nacimos de nuevo, nuestra dirección en la vida y nuestra razón de vivir fueron transformadas. La Biblia dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Romanos 6:10. Debemos tener siempre presente que la vida de Cristo no es la vida para el yo. Al contrario, de principio a fin, es una vida vivida para Dios. Recordemos que Adán solo vivió para sí mismo. La consecuencia fue que se convirtió en siervo del diablo, la personificación del orgullo. La razón por la que hay cristianos nacidos de nuevo que siguen creyendo en los engaños de Satanás es que insisten en seguir viviendo para sí mismos en lugar de vivir para Dios. Mientras estemos engañados de esta forma, viviendo para nosotros mismos, nunca podremos escapar de la lujuria y del pecado. En cambio, cuando pongamos como primera prioridad el agradar a Dios en todas las cosas y hacer su voluntad, cuando la palabra de Dios nos haga darnos cuenta de que somos nuevas criaturas, que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Romanos 6:11, el Espíritu Santo nos dará la capacidad necesaria para producir en abundancia el fruto de la justicia y la santidad. Santidad significa apartarse del pecado y estar de acuerdo con Dios. Si nos alejamos de algo, vamos hacia algo. Si nos apartamos del pecado, no debemos servirnos a nosotros mismos, sino servir a Dios por entero. Mientras pasamos por este proceso, se va quebrantando poco a poco el egoísmo de confiar en nuestros propios esfuerzos y de servirnos a nosotros mismos. Cuando una persona pone su confianza en el poder de Cristo resucitado que lleva dentro, y vive solo para agradar y servir a Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de la santidad de Dios, llena a esa persona con una gracia de santidad más profunda, haciéndola acercarse a Dios cada vez más. Por medio del Espíritu Santo, Dios llega a nuestro interior y por la obra de su gracia en nosotros, nos libera personalmente de la ley del pecado y de la muerte y nos capacita para guardar su ley. No solo nos ha dado esa ley, sino que nos da el poder necesario para guardarla, por medio de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros.
Esto es la gracia. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive por mí, cree por mí y actúa por mí a través del Espíritu Santo. Sabedor de esto, me limito a confiar en que Él me va cambiando el corazón día a día. Eso es. Así es la gracia. Eso es lo que Dios obra a favor nuestro. Esto es lo esencial del Evangelio. Ya no podemos salir airosos con excusas como la de que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. No solo debemos reconocer al Espíritu Santo y creer en Él, sino también debemos darle la bienvenida a nuestra vida y permitir que Cristo nos llene de Él, de manera que podamos cumplir con la ley de Dios, no por obligación externa, sino por ese poder del Espíritu Santo que obra en nuestro ser interior. Así es como Él nos ayuda en nuestras debilidades y vive a través de nosotros la vida de la fe. ¡Qué verdad tan grandiosa! Enseña a los creyentes. Así como es necesario que un niño reciba enseñanzas espirituales, morales e intelectuales para crecer y convertirse en un adulto responsable, también es necesario que un cristiano nacido de nuevo sea atendido para que crezca en la fe. El creyente que acaba de nacer necesita crecer en la imagen de Cristo, y la persona que toma a su cargo la enseñanza de los creyentes es el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Nosotros tendemos a limitar esta enseñanza a los conocimientos eruditos de la doctrina. Sin embargo, el Espíritu Santo educa toda la personalidad del creyente. Antes de entrar en el mundo de la fe, toda nuestra educación era humanista y aprendida a través de los sentidos. Después que una persona nace de nuevo, el ministerio del Espíritu Santo es una educación de revelación por medio de la palabra de Dios. Las enseñanzas del Espíritu Santo siempre conducen a los creyentes hacia las lecciones que deben aprender. Él les enseña a seguir a Cristo, los capacita para servir al Señor de cielo y tierra, los guía a convertir en máxima prioridad el deseo de agradar al Padre Celestial, porque sólo en ello recibe la vida su verdadero valor. Sólo al agradar al Padre encuentra una persona su verdadera identidad, al mismo tiempo que encuentra fe, esperanza y amor perdurables. La enseñanza espiritual del Espíritu Santo progresa de manera natural en todos los campos de nuestra voluntad humana, sentimientos e inteligencia. A través de nuestra voluntad y emociones, el Espíritu Santo nos lleva a ser semejantes a Cristo. A través de nuestro intelecto, obra para hacernos comprender los significados más profundos de la palabra de Dios. Jesús era al mismo tiempo Dios perfecto y hombre perfecto. Por consiguiente, en la naturaleza divina de Jesús sólo existía una belleza perfecta, pero su naturaleza humana necesitaba crecimiento. La Biblia reconoce esto al decir: «Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres». Lucas 2:52. El autor de Hebreos dice esto: «Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 7, 9. Como señala este pasaje, hasta Jesús, en su naturaleza humana, aprendió obediencia y fue perfeccionado por medio de diversas pruebas y sufrimientos, según la voluntad de Dios. También a nosotros los cristianos el Espíritu Santo nos tiene que enseñar de la misma manera, para que crezcamos y aprendamos de Él sobre la vida espiritual. La labor del Espíritu Santo, como maestro de los creyentes, se puede dividir en dos métodos fundamentales: por medio de la palabra de Dios y por medio de las experiencias de la vida. Antes que Jesús dejara este mundo, prometió repetidamente que el Espíritu Santo vendría para enseñarnos toda la verdad y para capacitar a los creyentes para comprenderla y soportarla. Juan 16, 12, 14. Estas promesas del Señor fueron cumplidas en la vida de los discípulos después de Pentecostés. Antes de Pentecostés, los discípulos no comprendían las verdades más profundas de las enseñanzas de Jesús. Después que Él fue crucificado y resucitó, su desconcierto iba más allá de toda descripción. Estaban tan desorientados que no sabían qué hacer. Sin embargo, después de haber sido bautizados en el Espíritu el día de Pentecostés, su vida dio un cambio drástico. No solo recordaban las enseñanzas de Jesús acerca del Espíritu Santo, sino que también llegaron a comprender el significado interno de la palabra misma de Dios. Asimilaron estas verdades en su propia vida y de esta manera pudieron crecer. Así nos sucede también a nosotros. Aunque tratemos con todas nuestras energías de estudiar y comprender la palabra de Dios, si nos gozamos de la ayuda del Espíritu Santo, quien a su vez hace nacer el anhelo de sus enseñanzas, solo podremos asirnos a palabras que no comprenderemos. Permaneceremos desorientados y llevaremos una vida estéril en la que faltará la profunda gratitud por la gloria de Dios que se puede obtener por medio de la fidelidad en la obediencia y el servicio de Dios. No podremos alcanzar todo nuestro potencial en Cristo a menos que el Espíritu Santo de la verdad nos conduzca a beber la leche y la miel verdaderas de la palabra, que es espíritu y vida. La razón humana no puede comprender la palabra. Esa comprensión solo puede llegar por medio de la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos enseña por medio de las pruebas y las experiencias de la vida diaria. Aprendemos a anhelar la voluntad de Dios y seguir el ejemplo de Cristo. Las pruebas y la disciplina nos capacitan para reclamar como propia la verdad y nos permiten hallar y realizar la comprensión más profunda de la palabra. No debemos menospreciar ni descuidar el vivir en su totalidad las enseñanzas del Espíritu Santo que recibimos a través de las pruebas y las experiencias de la vida real, además de las que recibimos por medio de la palabra. Nacer de nuevo y hallarse bajo el magisterio del Espíritu Santo es algo que podríamos comparar con inscribirnos en la escuela del Espíritu Santo. En esta escuela no hay días de fiesta ni vacaciones. En todas las situaciones de la vida, el Espíritu Santo nos presenta a Cristo como modelo nuestro en el estudio de la palabra. Nos lleva a imitar su vida y participar en ella. Muchas veces al día nos habla por medio de la palabra o de una experiencia, porque en la escuela siempre hay clases.
La Biblia dice que cuando Jesús salió del agua, después de ser bautizado, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces, después de regresar del Jordán lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el mismo Espíritu al desierto para que fuera tentado por el diablo durante 40 días. Lucas 3:22, 4:1-2. Por supuesto, el Espíritu Santo no guió a Jesús hacia aquellas tentaciones para destruirlo. Su propósito era disciplinarlo. De igual manera, el Espíritu Santo está con nosotros y nos enseña tanto cuando sentimos la maravillosa gracia y la verdad de Dios, como cuando nos parece que nos han abandonado en medio de un desierto. El Espíritu Santo nos educa de tal manera que nuestra fe, centrada en Dios, confiada únicamente en su palabra y con el amor y la esperanza del cielo, pueda crecer. Bajo ninguna circunstancia deberían los creyentes que han entrado en la escuela del Espíritu Santo sentirse desalentados o moverse en retirada. La Biblia nos da ánimos al decirnos: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Santiago 1:2-4. Por consiguiente, si llevamos siempre una vida que agrade a Dios y se centre en Él, si siempre ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús, el Espíritu Santo, que ha venido para enseñarnos, nos hará crecer de manera que no nos falte nada en el conocimiento de la palabra y de nuestra fe. Guía a los creyentes. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. El Padre Celestial ha enviado al Espíritu Santo para que guíe a los creyentes nacidos de nuevo por los senderos espirituales correctos. Los hijos de Dios se han convertido en pueblo de un mundo espiritual por la regeneración, pero siguen viviendo en el mundo físico y en un tabernáculo de carne. ¿Cómo vive la vida diaria un hijo de la luz en este mundo de tinieblas? Es un problema difícil que no se puede resolver con esfuerzos humanos. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios lo resuelve con facilidad y guía a los creyentes a una vida de victoria. ¿Cómo sucede esto? El gran problema con el que se tropiezan hoy los creyentes es el del liderazgo. ¿Es el Espíritu Santo su líder? ¿O tienen que guiarse ellos mismos? Cuando los creyentes me consultan sobre problemas de fe o piden oración, con frecuencia les miro fijamente a los ojos y descubro que en realidad no están buscando ayuda. Ya han monopolizado el liderazgo de su propia vida. Ya han hecho sus propios planes y tomado sus decisiones. Y ahora le quieren pedir al Espíritu Santo que bendiga su proyecto. Estos creyentes no están permitiendo que el Espíritu Santo los guíe. Son ellos sus propios guías. Para que nos pueda guiar el Espíritu Santo, necesitamos comprender la relación correcta entre Él y nosotros. El pecado fundamental que el hombre cometió contra Dios fue el de no tener en cuenta el orden cósmico y usurpar el lugar divino. El hombre se quiso servir a sí mismo, se amó a sí mismo y vivió una vida de orgullo. No solo se negó a reconocer a Dios en su mundo centrado en sí mismo, sino que se rebeló y se apartó de Dios. Aún muchas personas que han creído en el Señor Jesús y han nacido de nuevo siguen llenas de esa maligna raíz que es el orgullo. Estas son las personas que tratan de aprovecharse de Dios y de usarlo cuando lo necesitan, como alguien que se halla presente con el único propósito de bendecirlos.
nunca podremos tener una comunicación satisfactoria con el Espíritu Santo si entendemos de una forma tan equivocada la razón por la que se halla en el mundo y en nuestra vida. Si queremos que Dios nos dirija de una manera maravillosa, no solo necesitamos creer en Jesús y recibir el perdón de nuestros pecados, sino que también le debemos permitir al Espíritu Santo que corte las raíces del orgullo con el hacha afilada del juicio. Entonces, debemos inclinarnos ante el trono, rendirnos completamente a Dios sin condiciones ni reservas de ninguna clase. Alma, mente, carne, vida, presente, pasado, futuro. Le debemos permitir al Espíritu Santo que obre a través de nosotros lo que le plazca a Dios, y no lo que nos plazca a nosotros, para que se cumplan sus propósitos y no los nuestros. A menos que se produzca un drástico cambio, solo podremos esperar de manera ocasional la maravillosa guía del Espíritu Santo que nos puede dar en todos los aspectos de nuestra vida. Los creyentes deben comprender que el Creador dispuso que hubiera orden en el universo. ¿Por qué tratamos los seres creados de aprovecharnos de nuestro Hacedor, tratando de ser iguales a Él a base de exaltarnos a nosotros mismos? Este orgullo es pecado. Trae consigo angustia y maldición. Cuando nos presentamos ante Dios, nunca debemos tratar de rebajarlo a nuestro nivel. A Dios ese orgullo le huele como un pedazo de carroña. A través de Cristo, Dios toma control de mi persona por el poder del Espíritu Santo, me limpia, quebranta mi orgullo y después realiza su obra por medio de mí. Ese es el secreto que hay en dejarse dirigir por el Espíritu. La declaración de fe del apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Gálatas 2:20, es el fundamento de la vida para los creyentes sinceros y genuinos. Cuando esperamos en Dios, actuando como Él, como siervos que se inclinan a los pies de su amo, Dios no trata de guiarnos con humildad. Toma posesión de nosotros y vive a través de nosotros. Solo en una vida así podemos tener verdadero descanso, gozo y una fe y esperanza firmes en la vida. Cuando sabemos que Dios gobierna y dirige por medio de su Espíritu Santo todos los aspectos de nuestra vida, podemos cantar llenos de gozo, aunque nuestros días parezcan oscuras noches. El Espíritu Santo que ha venido a nosotros obra para cambiar nuestra vida de esta manera. Cuando nos rendimos a Él, nos convertimos de manera natural en los espléndidos hijos de Dios que son guiados por el Espíritu de Dios, tal como lo describe Romanos 8:14. Además, todos los hijos e hijas reúnen las condiciones y capacidades necesarias para que los guíe el Espíritu de Dios. Alabado sea su nombre. Consuela a los creyentes. ¿Se ha sentido alguna vez destrozado por las preocupaciones de la vida? ¿Le ha parecido que está a punto de derrumbarse, pero entonces ha escuchado las afectuosas palabras de consuelo de parientes o amigos íntimos a quienes quiere? El consuelo es como el aceite que se echa en las heridas y da una valentía renovada. Con todo, el consuelo humano tiene sus límites. Hay un pozo sin fondo de desespero, donde no puede llegar ese consuelo humano. Hay momentos en que solo Dios nos puede alcanzar. Antes de salir de este mundo,
Jesús les prometió a aquellos discípulos angustiados, intranquilos y deprimidos: «No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes». Juan 14, 18. Mientras Él se hallaba con sus discípulos, no era solamente su Señor que no les podía fallar, era el Consolador que los cuidaba. Les conseguía alimentos, los sanaba, los mantenía libres de los ataques del enemigo. Por eso, cuando los iba a dejar, los discípulos se sentían como huérfanos desconsolados. No comprendían su promesa. Yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Juan 14, 16. Es aquí donde el Espíritu Santo recibe el título de Consolador. En el día de Pentecostés, todos los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según Él les daba que hablasen. Después de haber experimentado este maravilloso incidente, sus corazones se llenaron de consuelo, paz y valentía. El Espíritu Santo, el Consolador, estaba dentro de ellos. A partir de aquel día, sus corazones se pudieron sobreponer a toda sensación de soledad o de tristeza, de opresión o de desesperación, a pesar de que fueron insultados, golpeados y arrojados en prisiones. El Espíritu Santo estaba con ellos, proporcionándoles el incansable consuelo de Dios. Eran capaces de alabar a Dios aún en medio de las tribulaciones y las aflicciones. ¿Cómo pudo Esteban, el primero de los mártires, tener fe suficiente para bendecir a sus asesinos en lugar de maldecirlos? Porque su corazón estaba lleno de consuelo. ¿Cómo pudieron Pablo y Silas, golpeados, hambrientos y atados con grilletes en una prisión de Filipos, comenzar a cantar alabanzas de medianoche al Señor? Porque tenían el corazón desbordado con el consuelo del Espíritu Santo. ¿Recuerda el resto de la historia? Dios respondió a las alabanzas y oraciones de Pablo y Silas y causó un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, abriendo de par en par todas las puertas. Sus ataduras se soltaron y recibieron libertad. Al llegar la mañana, la familia del carcelero de la prisión era ya salva. El Espíritu Santo vino para darles un profundo consuelo a aquellas almas desgarradas, heridas y sangrantes. El apóstol Pablo les escribe a los corintios acerca del consuelo de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 2 Corintios 1, 3, 5. El consuelo que viene de Dios, a través de su Espíritu Santo, nos permite superar las tribulaciones y las pruebas. En la primera iglesia que fundé había una anciana que era viuda desde su juventud. Pasando muchos sacrificios y sufrimientos, había criado a una hija. Cuando esta hija se casó y comenzó su propia familia, la madre fue a vivir con ella para cuidar de la casa. Después de dar a luz, la hija quedó con el corazón debilitado. Aquella madre oraba a Dios fervientemente, pidiéndole la sanidad de su hija. La viuda experimentó la plenitud del Espíritu Santo, pero su hija murió. Parecía como si se hubiera desplomado el mundo de aquella madre. Por su hija, había sacrificado sus propios deseos en la vida, y ahora aquella hija había desaparecido. ¿Qué palabras podrían consolar a aquella mujer en las profundidades de su desesperación?
Cuando tendieron el cuerpo sin vida de su hija en la casa, como se acostumbra a hacer en Corea, me llamaron para que dirigiera el culto de funeral allí. Al entrar en aquella casa, supe que algo había cambiado. Anteriormente, la anciana había estado inconsolable. En cambio ahora, su rostro estaba radiante, en lugar de estar lleno de desesperación. Hasta me consoló a mí, el siervo del Señor, diciéndome que no teníamos que preocuparnos por su hija, porque ella se había marchado ya a su eterno hogar en el cielo. Me aseguró que la joven estaba en el seno de Dios. Cantó las alabanzas con gran fuerza y hasta danzó con gozo. ¿Quién había podido darle este consuelo maravilloso? Solo el Espíritu Santo puede y quiere sanar maravillosamente estas dolorosas heridas, derramando óleo sobre ellas. Él es quien nos da poder para ponernos en pie y seguir adelante, entonando un canto de triunfo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y aprendemos a caminar con Él, nuestra alma se siente desbordada por un profundo consuelo que el mundo ni conoce ni comprende. Él nos puede dar fuerzas nuevas para vencer las circunstancias, cualesquiera que sean. Así nos convertimos en creyentes capaces de ofrecerles consuelo a todos los afligidos. Confirma que somos hijos de Dios. Y por cuanto que son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. Ser padre significa ser el autor de la vida de un hijo, y la causa de que ese hijo exista. Solo un hombre puede ser mi padre, en ese sentido de la palabra. Ahora bien, Dios es mi Padre también, en la fe. Es el autor y la causa de mi ser resucitado o nacido de nuevo. Nuestra fe cristiana no es una religión como mucha gente la considera equivocadamente. ¿Se puede llamar religión al nacimiento de un niño? La fe cristiana no es una religión, sino una experiencia con el Señor Jesucristo. Yo experimenté ese nuevo nacimiento. Nací de Dios. Así, Él se convirtió en mi Padre y yo me convertí en hijo suyo. Todos los pasos de crecimiento que damos en las iglesias, las lecciones prebautismales, el bautismo, el hacerse miembro de la iglesia, los ritos, podrán ser ayudas externas para que nos convirtamos en hijos mejores de Dios, pero no equivalen a nacer en la familia de Dios por el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan leemos: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 1:12-13. Como nos lo muestran con claridad estas palabras, no nos podemos convertir en hijos de Dios por medio de nuestra sangre, o de la voluntad de la carne, o la del hombre, por mucho que lo intentemos. Solo nacemos como hijos de Dios cuando nacemos de nuevo por el poder de su Espíritu Santo. Sin la experiencia de un corazón purificado, no nos es posible obtener la autoridad que nos convierte en hijos de Dios. Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Se nace de Dios cuando se recibe a Cristo por su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Hasta el mismo Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez
en el vientre de su madre y nacer? Esta fue la respuesta de Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, lo que ha nacido del Espíritu es espíritu. Juan 3:6. Nacemos como hijos espirituales de Dios por medio de su palabra y con el poder del Espíritu Santo, de igual manera que nacemos de nuestros padres carnales, de quienes hemos recibido la vida física. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos revela nuestra relación íntima con Dios, nuestro Padre. Una mujer que conozco muy bien me hizo en cierta ocasión el siguiente relato. Como su hermana no tenía hijos, envió a su propia hija a casa de la hermana para que ésta la adoptara. Sin embargo, la hija no le quería llamar madre a la tía. Por mucho que trataron de persuadirla para que dijera aquella palabra, no quiso hacerlo. Siempre hacía unos sonidos ininteligibles cuando se dirigía a su madre adoptiva. Puesto que rechazó el darle a su tía el título de madre, no pudo convertirse en hija adoptiva suya. El mismo vínculo de padre a hijo funciona en el mundo espiritual. Por medio de la palabra y del Espíritu Santo, llegamos a llamar a Dios Abba, Padre, porque así nos guía un instinto que se mueve dentro de nuestro corazón. La Biblia nos muestra con claridad que el Espíritu de Dios está haciendo su obra. En Romanos 8 leemos: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre». El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 15:16. En nuestro corazón, por revelación del Espíritu Santo, sabemos que Dios se ha convertido en nuestro Padre, y nosotros nos hemos convertido en hijos suyos. Esta seguridad no la producen los ritos de ninguna iglesia, sino el Espíritu Santo mismo, que viene a nuestro corazón y nos la revela. Sin la obra del Espíritu Santo, nos podríamos convertir en personas simplemente religiosas. No tendríamos esa seguridad de ser hijos de Dios, porque no son los ritos ni las ceremonias los que nos dan testimonio de ello, sino el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día son muchas las iglesias frías, carentes de un amor fervoroso hacia Dios, porque sus miembros acuden a ellas simplemente como personas religiosas, sin tener en el corazón la convicción revelada por el Espíritu Santo de que Dios se ha convertido en su Padre. La verdad no se abre paso en nuestro corazón a base de poderío o fortaleza, sino por la revelación del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo.